Continuamos con el quinto video. Vamos a hablar entonces de los postulados de la organización columnar de la corteza cerebral. Básicamente las columnas o módulos van a ser entonces las unidades básicas de procesamiento de la corteza cerebral. La columna cortical es un agrupamiento de neurona perpendicular a la superficie cortical, organizadas en función de su conectividad intrínseca y extrínseca. Las columnas corticales se pueden clasificar en tres grupos: sensoriales, motoras y asociativas. El diámetro de las columnas corticales va a variar entre 300 y 600 micras, pero tiende a ser constante entre las diferentes especies. Sengaku Tai propone que las columnas van a estar compuestas por 1200 neuronas aproximadamente. En la corteza cerebral humana existen alrededor de 3 millones de columnas. Cada columna establece conexiones con por lo menos otras 50 columnas. De ahí esa complejidad creciente que nos lleva a esta circunstancia en la que decíamos en un primer comienzo que muchas veces no comprendemos al 100% el funcionamiento cerebral. Es decir, niños que tienen trastornos, que no tienen ninguna alteración de la corteza cerebral, y otros niños que pueden tener alteración en el funcionamiento cerebral en distintos lugares, presentarse la misma sintomatología. Rakic propone que la evolución de la corteza cerebral consistiría en el aumento de las columnas y no en el aumento de células en cada una de las columnas. Quizás, ¿qué pensaríamos al respecto? Aquí, digamos, la invitación también es un poco dar para pensar. O sea, a veces hay preguntas que todavía siguen y hipótesis que todavía se lanzan y que todavía continúan vigentes. Entonces aquí tenemos un esquema de las columnas como tal. Vemos que esta imagen, eh, la corteza cerebral y las columnas van perpendiculares a esa corteza cerebral. Entonces tenemos columnas que son sensoriales, columnas que son motoras y columnas que son asociativas. Y pues la teoría, digamos, actual está un poco en que se forman más número de columnas que aumentar el número de neuronas. Y en ese sentido, pues tiene gran importancia mirar que dependiendo de la experiencia de cada ser humano, pues vamos a tener columnas más en un ámbito que en otro. Por ejemplo, si mi actividad frecuente es sensorial, quizás tendré un mayor número de neuronas en las columnas sensoriales que en otras. Los componentes de la columna o módulos corticales. Entonces son tres elementos. Son celulares, la conectividad externa y la conectividad interna. Entonces, si la unidad de análisis va a ser la columna o el módulo cortical, entonces vamos a decir que existen neuronas que son de proyección, que son piramidales, donde un 80% aproximadamente del fenotipo es relativamente homogéneo, casi todas son excitatorias, casi todas utilizan el neurotransmisor glutamato, mientras que existen interneuronas, donde son neuronas de circuito local, alrededor del 20-30% de ellas están allí. Hay una variabilidad morfológica, es decir, como veíamos, existen distintos tipos de interneuronas por su forma. Eh, la mayoría de ellas a nivel de su función son inhibitorias y utilizan el neurotransmisor GABA. La conectividad externa llamaríamos entonces una conectividad aferente de entrada, donde vamos a tener conexiones específicas del tálamo a la lámina 4 en cortezas sensoriales, inespecíficas del tálamo a la lámina 1. ¿Qué quiere decir inespecíficas? Que provienen diferentes informaciones. Cuando son específicas del tálamo a la lámina 4, digamos que la información puede ser de una modalidad sensorial, por ejemplo. Entonces viene la información visual, es específica del tálamo y llega a la lámina 4. Y las inespecíficas, pues no sabríamos muy bien qué información contiene. O sea, es multimodal, por decirlo así. Y
Otra conexión de entrada, pues son las corticocorticales, que estarían en pues, la corteza cerebral y se dan tanto en del mismo lado, ipsilaterales, como contralaterales. También tenemos conectividad externa, que sería eferente, donde tenemos salidas, perdón, y esas salidas entonces van a estar en la lámina supragranular de las láminas 2 y 3, que va a proyectar a otras áreas corticales, la infragranular, que va a proyectar a láminas 4 y 5, donde va a ir a estructuras subcorticales y circuitos corticotalámicos corticales que van a regular el ingreso de la información sensorial a la corteza cerebral, que serían los denominados mecanismos atencionales. Es decir, está pasando muchas cosas a nuestro alrededor, pero no todo ingresa a la corteza cerebral. Es decir, no somos conscientes de todo. Y en esta lógica, entonces diríamos que la conciencia o estar consciente de algo, pues implica actividad cortical. Por lo tanto, el circuito córtico-talámico cortical, pues es el circuito de atención, de mecanismos de atención, que va a regular el ingreso de información sensorial a la corteza cerebral, para que no todo llegue. Conectividad interna. Vamos a encontrar también patrones de organización sináptica dentro de la columna, que la mantienen como una unidad funcional. Pueden ser verticales, interlaminares, y horizontales, intralaminares. Entonces, entre láminas, ¿vale? Es decir, en la lámina 1 con la lámina 4, por ejemplo, o dentro de la lámina 1, distintas neuronas que se conectan entre sí. Un circuito local básico y un circuito canónico, que es una propuesta de Somogyi del 98. Microcolumnas que podemos encontrar. Este es un diagrama de la corteza visual de macacos. En rojo se muestran las neuronas piramidales de la lámina 2, 3 y 5. Entonces aquí tenemos en rojo las neuronas piramidales de las láminas 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. En verde vamos a tener las neuronas modificadas de la lámina 6 y en amarillo y en blanco las interneuronas. Entonces, estas son nuestras neuronas modificadas de la lámina 6. Aquí tenemos el soma y tenemos los axones que se proyectan. Fíjense las interconexiones que se dan entre la columna cortical y otros módulos corticales. En el diagrama de la izquierda estamos mostrando solo la mitad de las células para mayor claridad. El diámetro de las mini columnas es de 23 micras. Las otras las teníamos sobre las columnas entre 300 micras aproximadamente. Proyecciones eferentes. Esas proyecciones eferentes entonces son los sistemas de salida de la información y, por ejemplo, de la lámina 2 van a ir al punto A. ¿Qué sería el punto A? De la lámina 2 van a ir proyecciones cortas en U, dirigidas probablemente a módulos corticales adyacentes, es decir, a columnas que están cercanas. En la lámina 3 se originan proyecciones cuyos blancos son otras regiones corticales, córtico-corticales. Es decir, de frontal a frontal, córtico-cortical. Temporal frontal, córtico-cortical. Las neuronas piramidales de la lámina 5 proyectan hacia blancos subcorticales, y las proyecciones que se originan en neuronas piramidales de la lámina 6 van a tener como objetivo diferentes núcleos del tálamo. Estas serían nuestras proyecciones eferentes en los módulos. Las proyecciones aferentes o de entrada de información pues van a ser entonces procedentes del tálamo principalmente. Llegan a la corteza cerebral proyecciones que se hacen sinapsis, principalmente en láminas 6 y 4 y en la lámina 1, en rojo, originadas en neuronas piramidales de otras regiones corticales, arriba en aferencias a láminas supragranulares 2 y 1, o bien a láminas infragranulares principalmente de la lámina 5, ¿bien? Y finalmente procedentes de distintos núcleos subcorticales, que van a llegar a distintos niveles de la corteza cerebral con proyecciones monoaminérgicas.
Conectividad intrínseca vertical, digamos que es una de las formas de interconectividad que se da en los módulos corticales. 31 micras en esas microcolumnas, donde tenemos, por ejemplo, una célula piramidal y una interneurona. Entonces tenemos, por ejemplo, una célula en cesta, interneurona, una célula de doble buquet, interneurona, que normalmente son inhibitorias, una célula de Chandelier, también inhibitoria, y la célula excitatoria piramidal. Los circuitos corticales, entonces en la corteza cerebral podemos describir dos tipos de circuitos que ya hemos hablado al respecto, intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos se forman dentro de la corteza, pueden ser circuitos locales asociativos, ipsio-contralaterales, en el mismo lado o en el lado contrario. Los extrínsecos se forman en la corteza y estructuras localizadas por fuera de la corteza, por fuera entonces de la corteza. Los circuitos entre neuronas piramidales son por regla excitatorios normalmente. Es decir, conexiones piramidales, como las neuronas piramidales son excitatorios, tienden a ser excitatorios. Entre interneuronas, como son inhibitorios, tienden a ser inhibitorios. Pero cuando hay piramidales e interneuronas, las piramidales van a ser excitatorias e inhibitorias por la acción de las interneuronas. Es decir, que en el esquema que estábamos mencionando anteriormente, un poco poniéndole color, tendríamos entonces una acción excitatoria y acciones inhibitorias típicamente. Igual a en la microcolumna, donde tenemos la acción piramidal, y en azul, verde, hay acciones de interneuronas que son netamente inhibitorias. Los circuitos intrínsecos en la corteza prefrontal dorsolateral. Esta corteza prefrontal dorsolateral es muy importante para nosotros como seres humanos, porque para algunos autores es de donde surge nuestra experiencia, es decir, cuando nos damos cuenta quiénes que estamos existiendo. La regulación inhibitoria de los circuitos excitatorios se realiza mediante interneuronas GABAérgicas. Entonces, tenemos circuitos entre piramidales, que son excitatorios, pero la regulación, para que no sea todo excitatorio y haya una modulación, esa regulación inhibitoria se da por interneuronas que normalmente utilizan el neurotransmisor GABA. Estas neuronas establecen sinapsis a distintos niveles de las neuronas piramidales. De esta localización va a depender el grado potencial para inhibir la actividad de las neuronas piramidales. Subpoblaciones distintas van a presentar un citoplasma diferente con proteínas atrapadoras de calcio, los PACs, que son muy útiles en la marcación celular. Es decir, ¿cómo sabemos todo esto? Gracias a que podemos saber de forma visible la acción, digamos, del neurotransmisor sobre el potencial de acción de la neurona excitatoria o piramidal. Entonces, por ejemplo, tenemos que estos packs nos permiten entonces tener parvavalbumina, calvinina y calretinina según, digamos, el tipo de proteína que utiliza cada interneurona. Tipos de módulos corticales. Entonces nosotros hemos dicho que tenemos módulos corticales normalmente sensitivos, motores o asociativos, normalmente. Las funciones de los módulos corticales van a depender principalmente de su conexión extrínseca, es decir, con qué está conectado, hacia dónde, cuál es el objetivo al que se proyecta ese módulo, ¿vale? Es decir, que depende de qué clase de información recibe y a dónde la proyecta. Desde esta perspectiva, entonces, vamos a tener tres tipos de módulos: sensoriales, motores y asociativos. Es decir, que si recibe información sensorial y se conecta con una sensorial, pues es un módulo sensorial y así viceversa.
La diferencia funcional entre los dos hemisferios cerebrales es una de las características evolutivas más importantes porque es una característica morfológica prominente de nuestro cerebro primate, que es la existencia de dos hemisferios cerebrales. Los trabajos clínicos y experimentales, cuando se elimina, digamos, la comisura cerebral, es decir, el cuerpo calloso, que la interconexión entre ambos hemisferios, pone de manifiesto que los dos hemisferios son completamente diferentes en la manera como procesan la información. Cada hemisferio posee sus propias especializaciones y sus propios modos de actuar. A este fenómeno es el que denominamos asimetría funcional cerebral, que hemos dado algunas pistas anteriormente. Esos módulos anterior y posterior del cerebro, entonces vamos a pensar en el cerebro ya como un círculo que podemos partir a la mitad. Un módulo anterior ejecutivo, digamos que aquí podríamos poner los ojos, en esta parte de acá, y entonces tendríamos el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal es donde va a ocurrir un módulo que se llama, vamos a decir, que es netamente ejecutivo. Y el polo posterior va a ser netamente sensorial. Y entonces ahí vamos a tener los lóbulos parietales, occipitales y temporales. Y de esta forma, entonces, nosotros vamos a tener una organización jerárquica funcional de la corteza cerebral, es decir, que ingresa la información sensorial y posteriormente va a ir a efectores, es decir, al polo anterior donde encontraríamos en la ejecución. Entonces, la área primaria va a ir a áreas secundarias de asociación, de integración, digamos, de la información, por ejemplo, visual, con la auditiva, con la somatosensorial, va a integrar toda esa información para dar una respuesta a una conducta. Entonces, el efector, digamos que sería la conducta como tal. Tenemos el mapa citoarquitectónico de Brodmann, pues no es una finalidad, digamos, del diplomado que no lo aprendamos, pero digamos que esta es una aproximación a qué composición tiene la corteza cerebral y en relación a ello, entonces, poder decir que, por ejemplo, el área 17 es un área primaria, visual y así sucesivamente. Las áreas primarias sensoriales son los puntos por donde ingresa la vía sensorial a la corteza cerebral. Entonces, si tenemos, somos una especie de visual, pues vamos a hablar muchísimo de la visión y de la audición. Entonces, el área primaria visual o el área primaria auditiva, pues son áreas que vamos a referenciar de forma recurrente. Principalmente son áreas de recepción de información que va a provenir de los receptores sensoriales. Es decir, se caracteriza por tener una organización receptotópica. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos una especialización de el tejido para poder recibir esa información. Entonces, por más que yo quiera, con mis manos yo no puedo ver, con mis manos no puedo escuchar. Necesito de mis ojos para ver o de mis oídos para escuchar. Lesiones en áreas producen una pérdida de función. Es decir, si me lesiono el área primaria visual, pues voy a tener una ceguera cortical. Si me lesiono el área primaria audioverbal, pues voy a tener una sordera central. Puedo tener amnesia, puedo tener parestesia, una especie de parálisis y una posible pérdida de memoria según el área por donde ingresaría, digamos, la información. Las áreas de asociación secundarias son áreas entonces que, como su nombre lo indica, van a permitir que la información primaria pueda organizarse, pueda procesarse, pueda hacerse como una síntesis de la información. Es decir, tomar la forma y el color para dar cuenta de cómo es la información visual. Entonces, las áreas de asociación secundarias están relacionadas siempre con alguna información sensorial, visual, auditiva o somatosensorial. Van a rodear a las áreas primarias
no poseen una organización receptotópica, digamos que son más inespecíficas. Digamos que las áreas primarias, ojos y la área 17 visual, aunque la vamos a ver. Mientras que en las secundarias, pues ya no es que los ojos estén en esa área propiamente dicha. Son áreas que procesan información sensorial y hacen una síntesis monomodal y cumplen funciones de almacenamiento, es decir, que la memoria, por decirlo así, eh, se aloja en áreas secundarias. La memoria visual, memoria audioverbal, memoria táctil, pues van a estar en áreas secundarias de donde se ubican las áreas primarias de cada modalidad sensorial. Entonces, normalmente a nivel somatosensorial, parietales, a nivel visual, occipitales, a nivel auditivo, temporales. En la corteza motora, las áreas de asociación secundaria van a elaborar programas motores. Lesiones en estas áreas van a producir típicamente fenómenos de afasias, es decir, problemas de lenguaje, apraxias, problemas de movimiento, agnosias, problemas sensoriales, amnesias, problemas de memoria. Áreas de asociación terciaria o cuaternarias. Estas áreas de asociación son, digamos, las más complejas y más inespecíficas, porque en últimas son quienes dan la batuta. En el esquema, digamos, de Luria, que vamos a profundizar mucho más adelante, las áreas terciarias e incluso cuaternarias realizan funciones de control cognitivo. La capacidad para coordinar procesos cognitivos y acciones en función de metas internas. Es decir, tengo un objetivo que puede ser tomarme un vaso de agua, saber qué acciones y qué pasos debo de seguir para poder tomar ese vaso de agua va a depender de áreas terciarias cuaternarias. También es definido como funciones ejecutivas que implican una organización de la respuesta motora. De hecho, vamos a hablar bastante sobre las funciones ejecutivas. Tanto la planificación y prospección, es decir, poder ir a futuro, proyectar la actividad y elaborar un programa motor, un plan de acción. En áreas motoras, el flujo de la información pasa de áreas terciarias hacia las primarias. Es decir, ideamos el plan y luego lo ejecutamos. El mapa funcional de la corteza cerebral, básicamente las regiones funcionales, la motora ejecutiva, áreas monomodales, áreas 1, área 2, áreas multimodales, 3 y 4, entonces áreas primarias son monomodales junto con las secundarias, áreas terciarias y cuaternarias van a ser multimodales. Entonces, motoras ejecutivas, digamos el polo anterior frontal, ¿no? Aquí tenemos los ojos, el polo anterior, vamos que esta fisura central, nos permite dividirlo en dos. Entonces el polo FUN quedaría frontales y polo sensitivo. Entonces aquí podemos tener un esquema de cómo la ejecución es área 4, frontal, luego las que los rodean son áreas frontales 6, 8, 44 y 45, y cómo pasamos a áreas multimodales, eh, donde hacemos este control cognitivo. Por ende, diríamos entonces que alteraciones, digamos, atencionales de control, o sea, un niño impulsivo podría tener dificultades a nivel multimodal en el control de su actividad. Entonces aquí tenemos un esquema de funcionamiento. Nosotros tenemos las vías aferentes que provienen entonces de la médula espinal, llegan al tálamo, del tálamo a los ganglios basales, al cerebelo. Hay una múltiple conectividad entre el tálamo y la corteza temporal, cortezas también orbitofrontales, y cómo toda esta interconexión entre el córtex, el neocórtex, el módulo posterior sensorial que indica entonces qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos, entonces el área primaria visual, luego el área secundaria visual, área terciaria que, digamos, en la cisura lateral, podríamos indicar que es una área muy importante multimodal, porque aquí se integran elementos somatosensoriales, auditivos y visuales, y normalmente
funcionamientos de dislexia, discalculia, o sea, problemas de lenguaje, de lectura, escritura, cálculo, se relacionan con problemas multimodales aquí en esta región. Em, Ahora, con ello, pues vamos a encontrarnos con cómo se ha tejido, digamos, este esquema de la organización funcional de la corteza cerebral, donde ingresa información, nos damos cuenta de qué es lo que pasa a nivel del polo sensorial y se integra esa información para poder decidir qué hacer y cómo hacerlo y hacer una regulación de la actividad, proyectarnos un poco, anticiparnos un poco en función de las metas que tenemos. Algunos síndromes que son clásicos dentro de los clásicos en neuropsicología son las alteraciones del lenguaje, que serían las afasias, las cuales incluyen agrafías, dificultades en la escritura, alexias, dificultades o imposibilidades en la lectura, acalculias, que son imposibilidades en el cálculo. Aquí digamos que también es importante el sufijo, el prefijo, perdón, a, donde nos indica sin o pérdida. Entonces, agrafía es una pérdida de la capacidad de escribir, problema allí. Diferente a dis, cuando nos encontramos disgrafía, es una dificultad más asociada al desarrollo, un problema que se puede resolver. El A normalmente está asociado a lesión cerebral, alguna alteración cerebral, una pérdida de la función. Pues las causas pueden ser multicausales, es decir, una enfermedad. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Alteraciones de la percepción, las agnosias, las alteraciones del movimiento complejo, apraxias, alteraciones de la memoria, amnesias o dismnesias, alteraciones de las funciones ejecutivas, que sería el síndrome prefrontal, y recordar que como la corteza frontal es la que lleva batuta, la que toma decisiones. Por eso hablamos de que cuando hay lesión frontal, hablamos de un síndrome, porque hay un conjunto de alteraciones, porque afecta de forma decisiva el funcionamiento de la conducta. Los trastornos degenerativos, las demencias, que se hablará mucho más en la psicología del adulto, y algunos trastornos convulsivos como la epilepsia, que vamos a tocar también. Algunas bases moleculares y celulares del neurodesarrollo. No la teoría celular. Entonces, a mediados del siglo XIX, dos biólogos alemanes, Schneiden y Schumann, desarrollan la doctrina de la teoría celular, que esa doctrina pues tiene como cuatro axiomas. El primero es que todos los seres vivos están formados por células, es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula o en su entorno. Todas las células proceden de otras células preexistentes. Cada célula contiene toda la información genética propia de su especie. Por lo tanto, la célula es una unidad genética. La teoría neuronal es formulada por Santiago Cajón y Rajal como resultado de sus trabajos en histología del sistema nervioso, que utilizaron nitrato de plata, donde pueden mostrar el núcleo de su teoría. Es que la neurona, si la teoría celular es que la célula es la unidad estructural de la materia viva, pues para Santiago Ramón y Cajal o en la teoría neuronal, pues es la neurona, la unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso. La teoría formula que las neuronas son células discretas, es decir, que eh, no son continuas, pero, pero forman redes. Las neuronas son entidades genéticas y metabólicamente independientes, tienen cuerpo celular y expansiones, que serían el axón y las dendritas. Mendel, que nos lo hemos escuchado pues, en biología, a inicios del siglo XX, validó las leyes de la herencia que fueron propuestas por eh, Mendel al cruzar equisentes. ¿Qué implicaciones realizó entonces Mendel cuando valida estas leyes de la herencia? Pues primero con Morgan, que trabaja con la mosca de fruta. ¿Por qué la mosca de fruta? Pues porque la mosca de fruta
tiene una velocidad de gestación muy rápida, es decir, yo puedo tener varias generaciones en poco tiempo. Entonces, con la mosca de fruta propone la teoría de que los cromosomas van a ser los portadores de los genes y que estos constituyen el mecanismo de la herencia. Fisher, Haldane y Wright, entre otros, van a proponer que eh, lo que Huxley llamó la síntesis moderna, que es la unificación de la teoría de la evolución y la teoría mendeliana de la herencia. Avery, en el 43, muestra que el ADN era el material genético de los cromosomas. La biología molecular también es importante porque en el 53, dos biólogos, Watson y Crick, propusieron el modelo de doble hélice para la molécula del ADN, un trabajo que les valió el Nobel de Medicina en el 62. Dos biólogos franceses, François Jacob y Monod, en el 61 formulan la hipótesis de la existencia de una molécula intermediaria entre el ADN y sus productos, las proteínas, a la cual denominaron el ARN mensajero, y el trabajo también les valió el premio Nobel en 1965. Mediante la cristografía de rayos X se puede, digamos, ver un poco el ADN, la molécula. Entonces, básicamente se puede, digamos, ver el modelo que se propuso de forma teórica y cómo se dan los enlaces propuestos entre, sí, cómo se unifican, digamos, estos enlaces que se dan a nivel químico. Entonces, en el 53, ellos, Watson y Crick, construyen el modelo del ADN sobre la base de datos de criptografía que aportaron Franklin y Wilkins. Y esto es muy importante también, y quiero como hacer un paréntesis, es porque una de las principales ganancias que tuvieron Watson y Crick es que ellos se apropiaron de resultados de investigación de otro equipo. Es decir, unieron las piezas del rompecabezas y propusieron el modelo de la doble hélice, lo que les valió pues el Nobel de Medicina y Fisiología. La molécula del ADN consiste en dos largos polímeros cuya unidad básica es el nucleótido. La estructura básica de esos nucleótidos pues, es básicamente azúcar, desoxirribosa, un grupo de fosfato y cuatro bases nitrogenadas, la adenina, la guanina y la timina y citosina. Estos dos polímeros van a estar organizados estructuralmente como dos cadenas antiparalelas unidas por puentes de hidrógeno entre bases complementarias, es decir, adenina, timina y guanina, citosina. Esta estructura del ADN está presente en todas las células de todos los organismos vivos, va a contener la información necesaria para la producción y reproducción del organismo, y quizás ustedes se estén preguntando por qué estamos hablando de esto en este momento. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es si el trastorno que estoy estudiando, por ejemplo el déficit de atención, tiene algún tipo de elemento genético. Y eso digamos que es algo que vamos a recapitular. Entonces, el ADN, desde el punto de vista molecular, es básicamente la evidencia de la evolución biológica de la especie. Por lo anterior, esta estructura es uno de los actores de primer orden en la temática del desarrollo del cerebro, porque tiene todo el plan de desarrollo eh, a nivel cerebral. Es decir, el programa genético dice o indica que yo, por ser de la especie Homo sapiens, debo tener una corteza frontal y tengo que tener dos manos con 10 dedos y tengo que tener pulgares oponibles y caminar de forma bípeda y todo lo demás. Entonces, básicamente, en las histonas es donde nosotros podemos hacer como el registro o saber un poco la historia evolutiva de nuestra especie. Entonces, ¿qué es un gen? Pues en 1909, el botánico John Hansen, a partir de la palabra griega que significa generar, pues habla de gen. Entonces, un gen es una secuencia lineal de nucleótidos, es la molécula del ADN que contiene la información necesaria para sintetizar una macromolécula,
que sería el polipéptido, es decir, sintetizar normalmente una proteína, que tiene una función celular específica. El gen es considerado la unidad de almacenamiento de información y unidad de la herencia, es decir, que allí entonces va a venir cómo hacer a un ser humano. Es como el libro de recetas, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí tenemos las partes de- del gen y de los cromosomas. Entonces, los genes se disponen a lo largo de largas cadenas de ADN que cuando se condensan se denominan cromosomas. Entonces, el cromosoma, normalmente esta forma de X, cuando se despliega, pues es básicamente el ADN. Cada una de las formas alternas que puede tener un gen dentro de una población se denomina alelo. Cada gen ocupa en el cromosoma una posición determinada invariable que se denomina locus. Las proteínas se codifican solo en el exón, es decir, en la parte más lejana del ADN. Los intrones representan secuencias de ADN cuya función frecuentemente se desconoce. Es decir, es a veces denominado un ADN basura. Es decir, todo lo que evolutivamente quizás tuvimos, pero que actualmente no se necesita. Por ejemplo, no sé, una cola larga que ahorita no necesitamos. Que no necesitamos quizás vello en la piel porque cada vez hace más calor, por poner un ejemplo. La estructura entonces del cromosoma, mmm, nosotros ahorita vamos a hablar principalmente de el alelo como unidad de análisis. Los cromosomas humanos, nosotros hablamos del X y Y, y cómo estamos nosotros entonces conformados. Aquí nosotros podemos ver un rastreamiento de cómo, dependiendo de la especie, es decir, si yo soy más afro o qué tan afro soy a nivel genético, podría hacerlo a través del estudio de mi genética. Mm, lo importante con el proceso de hablar de la genética es que hay un proceso de transcripción, es decir, un proceso en el que toda la información está contenida en los exones de los genes y se traslada a una molécula mucho más pequeña y de una sola tira que se conoce como ARN mensajero. A este proceso de coger y transcribir la información que está en ese exón para poder crear una proteína, crear una célula, crear un músculo, crear un hueso, etc., se denomina transcripción y se desarrolla en el núcleo. Para la transcripción intervienen múltiples elementos moleculares, pero interesan dos en particular. La enzima que cataliza el proceso es la ARN polimerasa y los factores de transcripción. Es decir, la acción epigenética que hablábamos en su momento está muy relacionada en estos dos elementos. Factores de transcripción. Un factor de transcripción es una proteína que se liga a secuencias específicas de ADN, promotores y represores. De esta manera va o a activar o inhibir la transferencia de información que está en la molécula de ADN y que se expresará o no dependiendo de la información que se transcribe. Y esa información que se transcribe está en ese ARN mensajero. Los factores de transcripción van a desempeñar la función en asocio con otras proteínas formando complejos, también lo pueden hacer solos. El efecto general va a afectar la actividad de la ARN polimerasa, que es la enzima que cataliza la transcripción de ADN en ARN mensajero. Esto es importante también de saber, es porque eh, tenemos un control. O sea, la ARN polimerasa, pues en últimas, va a acelerar la transcripción. Y por lo tanto, que se ejecute o no se ejecute el programa, la orden. La síntesis de las proteínas. En el proceso de creación, digamos, de esas proteínas, ¿cómo sucede? Básicamente, la información que está contenida en los genes se convierte en productos específicos. Este proceso, designado traducción, tiene lugar en una organela
que está en el citoplasma, que es el ribosoma. Los productos son generalmente, pero no exclusivamente, proteínas. Las proteínas se forman por la unión en secuencia de diversos aminoácidos. Las proteínas son componentes fundamentales de las distintas estructuras orgánicas. Los aminoácidos son moléculas orgánicas mucho más pequeñas que las proteínas. Tienen un grupo amino, un grupo carboxílico y un grupo R. Básicamente se han identificado 21 aminoácidos en humanos y los clasificamos en esenciales y no esenciales. Los esenciales no son producidos por el cuerpo y deben ser tomados en alimentos. Ejemplos de ello tenemos la arginina, el triptófano. Los no esenciales son producidos por el cuerpo y son los bloques de construcción con los cuales se construyen las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos que, que le dan esa estructura primaria. Se trata de una estructura más importante en el proceso estructural y funcional del organismo y cumple función estructural, como el colágeno y la queratina, de regulación, como las hormonas, de transporte, como la hemoglobina, enzimáticas, como en el estómago. Después que ha terminado la traducción, se puede producir cambios denominados post-traducción. El código genético. Entonces, podemos corregir, por decirlo así. Vamos a editar ese código. Ese código genético, la información para la síntesis de las proteínas, está en el ARN mensajero. Esta información está contenida en formación de código, en formato código, de acuerdo con el cual la combinación de 3 nucleótidos específicos se traduce en un aminoácido específico. Es decir, es el lenguaje para hacer cualquier cosa, para hacer una enfermedad, por ejemplo, para que una célula funcione bien o funcione mal, y para que una célula termine siendo una neurona, un hueso, etc. Estas secuencias de nucleótidos de ARN se denominan codones. Aunque cada codón codifica para un aminoácido determinado, puede ocurrir que más de un codón codifique para un mismo aminoácido. Las equivalencias entre tripletas de nucleótidos y aminoácidos es lo que se denomina el código genético. Entonces, el proyecto del genoma humano, por ejemplo, fue poder traducir pues, la secuencia para hacer un... ¿Cuál es el código genético para hacer un ser humano? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de código genético. Aquí vemos cómo se da el ensamblaje de la proteína. Entonces, para que los aminoácidos se incorporen a una proteína, interviene una nueva molécula denominada el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia va a capturar los aminoácidos en el citoplasma y los va a transportar hasta los ribosomas. El ribosoma lee el ARN mensajero y ensambla la proteína con los aminoácidos suministrados por el ARN de transferencia. Cuando el ARN mensajero aparece una señal de terminación, el proceso termina y la proteína se desprende del ribosoma. El ribosoma, como su nombre lo indica, es un cuerpo formado, lo de soma, junto con otras proteínas y se le conoce como el aparato traductor de la célula. Está compuesto de 2 subunidades que se acoplan para traducir el ARN mensajero en una cadena de polipéptidos en la síntesis de proteínas. Los ribosomas son construidos en el núcleo, pero migran al citoplasma en donde realizan su función. La transcripción y traducción. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas al ARN mediante una enzima llamada la ARN polimerasa, que es este catalizador importante que hablábamos hace un momento. La transcripción produce ARN mensajero como primer paso de la síntesis de proteínas. La traducción va a ser el segundo proceso de la síntesis proteica, parte del proceso general de la expresión genética. La traducción ocurre en el citoplasma, en donde se encuentran los ribosomas. La traducción es el proceso que convierte una secuencia del ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Entonces, la transcripción y traducción en últimas permite la generación de nuevas células y de nuevas hormonas o productos, no necesariamente terminan siendo proteínas, pero productos de la célula.
El dogma de la biología molecular, es decir, el axioma fundamental que pues no es que uno diga, ay, no lo tenemos que tatuar en la piel, pero es uno de los axiomas que es importante como considerar cuando estudiamos la conducta desde una perspectiva neurobiológica y sobre todo hablando del desarrollo. El dogma central de la biología molecular es propuesto por Francis y Crick, que establece que la información genética fluye del ADN al ARN y hacia las proteínas. La línea sólida indica un flujo de información que ocurre en todas las células. La línea puntuada, el flujo de información que ocurre proporcionalmente. Desde el ARN al ARN y de ahí a la proteína. Es decir, que la unidad de funcionamiento celular y el ADN pues, se encuentran en el núcleo de la célula y la función de traducción empieza a pasar en el ribosoma y de ahí migra hacia eh, el citoplasma como proteína. Los mecanismos celulares básicos, tenemos el ciclo celular. En los organismos multicelulares, las células somáticas siguen un proceso de crecimiento y división secuencial y repetitivo denominado ciclo celular. Luego hablaremos de las células sexuales, pero en este momento células somáticas. Estos eventos incluyen tres etapas de crecimiento, de división del material genético, la mitosis, y de división del citoplasma, la citocénesis. El resultado de este proceso es la producción de dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula progenitora y con la misma dotación genética. Este esquema que teníamos acá es transcribir y traducir para que se produzca una imagen en espejo. La división celular sirve para el crecimiento, la regeneración de tejidos, la organogénesis, es decir, el surgimiento de órganos, y en general para los procesos que requieren aumento del número celular. En el ciclo celular, pues tenemos la interfase, pero pues normalmente entonces la célula crece, se replica, se duplica, y crece y se prepara para la mitosis. En el proceso de mitosis, pues tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase, y finalmente una fase de citoquinesis, donde pasamos nuevamente a interfase y nuevamente se genera un nuevo ciclo. La mitosis, pues es el periodo del ciclo celular donde la división celular se da. Y es un periodo que antes de iniciar la mitosis, pues se va a denominar interfase. Esta interfase tiene tres periodos sucesivos, G1, S y G2. La mitosis se denomina periodo M y se divide en cuatro fases. En profase, la membrana nuclear se disuelve y el ADN comienza a condensarse. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, las fibras de uso se adhieren al centrómero. En la anafase, los cromosomas migran en dirección divergente hacia los polos celulares y en la telofase se rehacen las membranas nucleares y se divide el citoplasma. He dejado un video que pueden descargar de la plataforma donde se muestra este proceso de mitosis. Entonces tenemos pues, en la mitosis el proceso anteriormente descrito. La replicación del ADN. La replicación inicia con la apertura de las dos cadenas de ADN mediante una enzima denominada helicasa. Se divide esa doble hélice. En la cadena de dirección 5'3, la ADN polimerasa agrega los nucleótidos, o sea, hace esta acción de catarsis, de aceleración del proceso, agrega los nucleótidos que completan una nueva doble hélice. En la cadena 3 a 5, la replicación se hace en sentido contrario, agregando fragmentos que se denominan de Okazaki. Esta operación la realiza una enzima denominada ADN polimerasa 3. Finalmente, estas dos hebras son selladas mediante la operación de una enzima denominada ligasa. Entonces se abre y se copia en acción 5'3 o en acción 3'5 esta replicación del ADN. La meiosis es el proceso mediante el cual el núcleo diploide de la célula se divide dos veces para formar cuatro núcleos haploides. Las dos divisiones se denominan meiosis 1 y meiosis 2.
Entre los animales, los productos de la meiosis son denominados gametos, huevos o espermatozoides. Es decir, que la meiosis es propia de la división sexual. El ADN es replicado al inicio de la meiosis. Sin embargo, a diferencia de la mitosis, los cromosomas homólogos se juntan en pares. Mediante este proceso se forman estructuras denominadas tétradas que tienen 4 cromátides. Entonces, en meiosis 1 y en meiosis 2, cada alelo va a tener su composición de ADN específica. Este entrecruzamiento, que es importante también vislumbrar, es un proceso que ocurre en la meiosis cuando se forman las tétadas, durante la profasia de la primera división mitótica. Consiste en que pares de cromosomas se entrecruzan, crossing e intercambian segmentos de ADN, es decir, intercambian genes homólogos. De esta manera se forman nuevas combinaciones que dan lugar a nuevos cromosomas. Este fenómeno es la base de la variación genética, el mecanismo mediante el cual todos los individuos poseen características únicas. ¿Por qué? Pues aquí tenemos la genética del padre y la genética de la madre que se van a entrecruzar para crear un individuo único. Lo mejor de padre, lo mejor de madre, 50-50, que se entrecruzan. Entonces aquí tenemos el esquema, digamos, de entrecruzamiento que se da durante la meiosis. En la meiosis 2, los pares homólogos de cromosomas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. Los cromosomas que estaban en esos polos opuestos consisten en cromátides hermanas unidas por el centrómero. Durante la telofase 1, la célula se divide en dos, cada una con un set completo de cromosomas haploide, pero replicado. Entonces, haploide, haploide, diploide. Haploide 1, diploide 2. Cada una con un set completo de cromosomas haploide, pero replicado. Inmediatamente después de la primera división celular, se produce la segunda. En esta segunda división se separan los cromátides hermanas, dando como resultado 4 células haploides que son diferentes entre sí en el material genético que llevan. Estas células, mediante un proceso que se denomina gametogénesis, dan origen a las células germinativas o gametos. Entonces, la espermatogénesis y la ovogénesis. De óvulos. En la gametogénesis, el proceso de maduración de los gametos en varones se inicia en la pubertad, entre los 3 y los 16 años y continúa hasta la edad avanzada. No obstante, la espermatogenia va a estar latente en los tubos seminíferos de los testículos desde el periodo fetal y comienza a aumentar de tamaño y a dividirse durante la pubertad. El proceso de maduración de los óvulos se inicia desde antes del nacimiento y termina después que se llega a la madurez sexual durante la pubertad. Los ovocitos inician la primera división meiótica antes del nacimiento, pero no la terminan sino hasta la adolescencia. Permanecen en profase suspendida, que se denomina esta fase dictenio, durante varios años, hasta que se inicia la madurez sexual y los ciclos de reproducción. Entonces aquí, digamos, vamos a hablar un poco del proceso de germinación, de hematogénesis y de cómo cuando surge un ser humano pues se pueden presentar también anomalías cromosomáticas. En la meiosis debe ocurrir una correcta separación de las cromátides hacia los polos durante la anafasia. Este proceso se conoce como disyunción meiótica. Puede suceder que en este proceso no ocurra o se presente un retraso en la primera o segunda división meiótica. En esta se puede producir modificaciones en la configuración del cromosoma alterando el número de estos. La edad de la madre en el momento de la concepción es uno de los principales factores de riesgo. Estas alteraciones se conocen como aneuploidías, dentro de las cuales se encuentran la anulisomia, donde faltan dos pares que conforman un cromosoma homólogo, de manera que su fórmula sería 2n-2 igual a 0. La monosomia, en este caso falta un cromosoma del par homólogo, su fórmula sería 2n-1. Y la trisomia, donde existe un cromosoma supernumerario en un par homólogo, donde 2n+1.
En animales son variables las monosomías y las trisomías. Los individuos milisómicos no suelen manifestarse, o sea, sin eh, cromosoma, igual a cero. Se trata de una condición letal para el organismo. Las monosomías autosómicas producen la muerte en el útero. El síndrome de Turner es una monosomía del cromosoma sexual X. Produce en mujeres estériles de baja estatura un repliegue membranoso entre cuello y hombros, ovarios rudimentarios, pecho en forma de escudo y pezones muy separados. En la imagen que tenemos a la izquierda. El síndrome de Down es una trisomía del par 21, es la aneuploidia más viable. 0.5% de individuos en la población general presentan este síndrome, o sea, es un síndrome presente, prevalente en nuestra población a nivel mundial. Tiene un cara ancha y chateada, estatura pequeña, ojos con pliegue apicántico, lengua grande y arrugada, un retardo mental, un CI que oscila entre 20 y 50, un síndrome de Edwards, y ya sería otra de las anomalías cromosomáticas, sería la trisomía del par 18. Es una enfermedad muy rara donde se da un bajo peso al nacer, una talla pequeña y una hipertonía muscular, retardo mental y psicomotor. Las trisomías de cromosomas sexuales, el síndrome de Klinefelter, un cromosoma X adicional en varones, son individuos altos con físico ligeramente feminizado, una atrofia testicular y desarrollo mamario, un coeficiente intelectual algo reducido, presentan como una mezcla de ambos sexos. El síndrome XYY es un cromosoma adicional en varones, que no hay alteración, y el síndrome de 4X es un cromosoma adicional en mujeres, que son altas, bajo peso y irregularidades menstruales. Vamos con el desarrollo prenatal del sistema nervioso humano. La teoría de la recapitulación es una teoría que fue propuesta por el zoólogo alemán Ernest Haeckel. Haeckel es contemporáneo de Darwin y seguidor de la teoría de la evolución, y como intento para desarrollar la teoría de la evolución a partir de la observación de embriones de diferentes especies, él propone que los organismos repiten o recapitulan la historia evolutiva de la especie durante su desarrollo embrionario. Entonces aquí tenemos el pez, la salamandra y el humano, cómo recapitulan entre sí su historia evolutiva como especie. Entonces, eventos claves que están en el desarrollo cerebral, y esto es muy importante. La formación de un engrosamiento del ectodermo en la placa neural en la tercera semana, una formación de un plegamiento especializado de la placa neural en el tubo neural entre la tercera y cuarta semanas. El tubo neural se diferencia en varios componentes del sistema nervioso entre la etapa 3 y 5 vesículas, que se da entre la cuarta y doceava semana, una zona proliferativa que se da cerca al ventrículo del tubo neural, que da origen a neuronas jóvenes entre las 12 y 20 semanas, y esas neuronas se multiplican, proliferan y migran desde su origen a las optimizaciones finales en la corteza cerebral, desde la 12 a la 20 semana. Después de esta migración ocurre un periodo de muerte celular programada, reduciendo a la mitad el número de neuronas, entre la semana 24 hasta la cuarta semana postnatal. Y entonces esto es importante porque pues básicamente las neuronas van decidiendo a partir de unos genes que vamos a mirar, que son los genes OX, dónde van, en qué parte de la estructura van. Luego aparece un proceso de mielinización que ocurre siguiendo un patrón regional característico que vamos a hablar en un momento, y se inicia en el tercer trimestre prenatal y se extiende a la segunda y tercera década. Es decir, que la mielinización hasta casi que tengamos 30 años. La proliferación y organización de sinapsis va a comenzar un poco después de la semana 20 prenatal y se incrementa rápidamente hasta los 2 años y declina progresivamente después de la adolescencia. De ahí la importancia de la infancia. Poda sináptica es una pérdida regional específica de conexiones sinápticas y su pico se da hacia los 4 años. Aproximadamente a las 15 semanas postnatales comienza a formarse un patrón de surcos y fisuras a las 28 semanas. Los surcos mayores están en su lugar. Al nacer el cerebro pesa el 30% del peso adulto y en los 2 primeros años el cerebro alcanza el 80% del peso adulto. A los 5 años
alcanza el 90% de su peso adulto. Estadios en el desarrollo cortical. Entonces, empezamos con una mitosis y neurogénesis, una migración celular, una diferenciación celular, una sinaptogénesis, proliferación de sinapsis, y una apoptosis, donde se empieza a depurar las conexiones que no sirven, que no funcionan, que no se mantienen, empiezan a depurarse para conservarse aquellas que son funcionales y se da una reorganización sináptica. Este proceso es un proceso de forma continua durante al menos la primera infancia, es decir, 0 a 6 años. El cigoto es la célula que resulta de la unión del gameto masculino y del femenino, es decir, el espermatozoide y óvulo, en la reproducción sexual de los organismos multicelulares. Su citoplasma y sus organelas son siempre de origen materno, es decir, proceden del óvulo. Es una célula totipotencial, es decir, que tiene todo el potencial para hacer cualquier cosa. Tras la fecundación, el cigoto experimenta un proceso denominado segmentación y se producen varias mitosis consecutivas. Las células resultantes se denominan blastómeros. Estas divisiones se producen en el paso del cigoto a lo largo de las trompas de Falopio. Las divisiones subsecuentes a 12 dan origen a una estructura denominada mórula. Es una multidivisión, multisegmentación. La blastulación. Este periodo de la blastulación representa el inicio de la diferenciación celular. Un grupo de blastómeros se sitúa formando una envoltura externa que denominaremos trofoblasto, que dará origen a la placenta. Otro grupo constituye la masa interna, embrioblasto, que dará origen al embrión. A partir del cuarto día, cuando la mórula completa alrededor de 64 células, se forma una cavidad interna, el blastocele. A partir de este evento, la estructura se denomina blástula. La formación de la blástula es el fin del proceso de segmentación. Las células de la blástula se denominan blastocitos y estas células son pluripotentes, es decir, que pueden convertirse en cualquier tipo de tejido excepto en placenta. La implantación. La fecundación del óvulo suele ocurrir en el tercio externo de la trompa de Falopio, permanece detenido 3 o 4 días hasta que la división celular se hace más frecuente. El óvulo comienza a desplazarse ahora impulsado por la motilidad de la trompa, es un movimiento de la trompa que lo empieza a desplazar, que es estimulada para este propósito por la progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario. De 6 a 7 días después de la fecundación, el blastocito llega al útero. Aproximadamente 2 días después de este arribo, el blastocito se adhiere al epitelio endometrial del útero. Tan pronto se fija al útero, el trofoblasto comienza rápidamente a proliferar. Este blastocito penetra el endometrio hasta quedar completamente encerrado dentro del mismo, es decir, dentro de la placenta. Un embarazo ectópico. En el embarazo ectópico, un óvulo fertilizado o blastocito se desarrolla fuera de la pared uterina. Más frecuentemente ocurre en la trompa de Falopio, el 98%, en el ovario, en el canal cervical o en la cavidad pélvica o abdominal. Cuando el embarazo ocurre en el endometrio del útero se le conoce como embarazo ectópico. El embarazo ectópico se puede producir asociado a infecciones, alteraciones en la motilidad de las trompas, presencia de acodaduras, etc. Conlleva la muerte fetal y es la principal causa de morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre del embarazo. El blastocito produce enzimas durante el proceso de implantación que en otra parte diferente del endometrio uterino podría causar daño significativo a tejidos en donde trata de implantarse. Entonces aquí tenemos redactado el proceso, ejemplificado el proceso, desde que surge hasta que se desplaza y se implanta. La gástrula. Una vez formada la blástula, se produce un desplazamiento de células superficiales hasta el blastocele. La invaginación progresa y disminuye el blastocele y se forma una capa interna de blastómeros que se denomina endodermo, una capa externa, el ectodermo, y una apertura denominada blastoporo. Para que se inicie el proceso de formación de órganos es necesario que se desarrolle una tercera lámina. Esta se forma a partir de pliegues en el endodermo que se va ampliando hasta formar un disco trilaminar. Las carpas germinales dan origen entonces al ectodermo, la epidermis y el sistema nervioso, es decir, la piel y el sistema nervioso. El ectodermo, que es muy importante y vamos a hablar un poco más al detalle más adelante. El mesodermo, que serían los huesos
los músculos y el corazón, el endodermo, epitelios, aparato gastrointestinal y respiratorio, el hígado y el páncreas, la gástrula, donde en el proceso de gastrulación, la formación de capas germinales desde una blástula a una gástrula. Parte de las células del ectodermo, que son naranjas, se movilizan hacia el interior formando el endodermo. Y pasamos entonces de blástula a gástrula. Fase preembrionaria, el cigoto, y cómo se da el proceso de gastrulación para generar el periodo fetal. Entre la tercera y octava semana se considera que se desarrolla el periodo embrionario. A partir de la novena semana y hasta el nacimiento se considera periodo fetal. La neurulación es el proceso de formación de estructuras nerviosas a partir de la placa neural. Una estructura denominada notocordio, que va a ser muy importante, es un núcleo de células que se forman en el endodermo e induce al ectodermo para formar la placa neural. La placa neural es un engrosamiento dorsal del ectodermo, localizado por encima del notocordio. Alrededor del día 18, la placa neural forma un pliegue a lo largo de un eje dorsal que se denominará el surco neural. Este notocordio va a incidir en que se forme la cresta neural y que se pueda entonces generar el tubo neural. La placa neural. El notocordio localizado en el endodermo va a inducir la formación de la placa neural en la tercera semana. Posteriormente se forma el surco neural. Las eminencias laterales de este surco se denominan pliegues neurales. Los pliegues neurales crecen hasta que al final de la tercera semana estos pliegues se fusionan. Este evento da lugar a la formación del tubo neural con un neuroporo caudal y otro rostral. A medida que se fusionan los pliegues, algunas células se desprenden a lo largo de su eje longitudinal, que sería la cresta neural. Estas células eventualmente migran lateralmente y dan origen al sistema nervioso periférico, nervios craneales y raquídeos, así como los ganglios autónomos. El neuroporo rostral se cierra a los 25 días y el neuroporo caudal 2 días después. Entonces, caudal normalmente es cola, rostral, rostro o cabeza. Etapas en la formación de la placa del tubo y el tubo neural. La formación de la placa neural se induce desde el mesodermo embrionario. A lo largo de la placa neural se forma el surco neural. Los pliegues laterales eventualmente se funcionan dorsalmente dando lugar al tubo neural y permanecen temporalmente dos aperturas, los neuroporos, tanto caudal como cefálico. El cierre de estos dos orificios se produce al final de la cuarta semana de gestación. El tubo neural. Esta es una fotografía de microscopio electrónico en la cual se ve el tubo neural. El notocordio es un sitio desde el cual se induce la placa neural y se observa debajo. Las paredes del tubo neural muestran las estructuras celulares en formación. Estas son fotografías de embriones al inicio de la cuarta semana de gestación. En A tenemos el surco neural profundo y está abierto en toda su extensión. Ya en B está formando el tubo neural, pero está ampliamente abierto en los extremos cefálico y caudal. Aquí y acá, cefálico y caudal, los neuroporos. Anormalidades del cerramiento del tubo neural. Debido a la complejidad de los procesos que tienen lugar en esta fase del desarrollo, aparecen anomalías muy frecuentes, es decir, por cada 1000 niños nacidos, 3 van a presentar anomalías en este momento del desarrollo, en el cerramiento del tubo neural. Son fenómenos que pueden ocurrir por factores genéticos, ambientales o por ambos. La mayor parte de las anormalidades congénitas resultan del cierre defectuoso del tubo neural, una anencefalía, una meningoencefalocele y una espina bífida, que normalmente es la que más conocemos. La histogénesis anormal de la corteza cerebral puede originar varios tipos de retardo mental grave. Una anencefalia, digamos, una sin cabeza, cranioencefalocrisis, una espina bífida. La inducción neural. Miren cómo el proceso se da. En los vertebrados, la inducción neural constituye el paso inicial en la generación del sistema nervioso. La inducción neural se refiere al proceso en el cual las células embrionarias son expuestas a señales químicas externas.
Estas señales activan en la célula programas genéticos específicos que definen la identidad celular desde un punto de vista morfológico y funcional, es decir, qué forma voy a tener y qué voy a hacer. Mediante este mecanismo, la célula sufre un primer proceso de especificación. La inducción neural. Durante la tercera semana de gestación, en la etapa de gastrulación, las células del ectodermo dorsal del embrión se desarrollan como una placa neural. Este fenómeno tiene lugar en respuesta a las señales inductoras difusibles producidas por el notocordio y el mesodermo del embrión. El tejido ectodermal no afectado por estas señales se desarrollará como una epidermis, es decir, como la piel. La evidencia señala que estos factores de inducción actúan inhibiendo la expresión de un factor de crecimiento denominado BMP o Bone Morphogenetic Protein. Esta proteína de crecimiento morfogenético del hueso va a estar siendo inhibida y es lo que va a permitir entonces que se dé este asunto de la epidermis. Entre las moléculas inductoras se han mencionado el nogin, el chardin, la folistatina, el CNR3 y el Cerberus. La inducción en el eje dorso-ventral. Dorso-vientre. Pues ustedes lo pueden mirar en ustedes mismos, su vientre y su espalda. Dorso y vientre. El notocordio cómo actúa para que se dé el cierre y donde no actúa se genera entonces la piel. Lo demás va a empezar a generar eh, un tubo neural del cual surge el sistema nervioso central. Los patrones de expresión graduada de factores que se piensa son responsables de la delimitación altamente particionada y especializada de la corteza cerebral. Entonces, es básicamente como si tuviéramos marcadores que indicaran, por ejemplo, eh, cómo una célula va a terminar siendo una neurona de la corteza frontal o una neurona de la corteza parietal y cómo entonces cada uno de ellos va a ir actuando. Entonces, la caderina 11, por ejemplo, actúa o afecta para que se convierta en una neurona de la corteza occipital temporal. Y cómo la caderina 6 y la efrina 5 va a afectar para que sea una neurona parietal y así sucesivamente. Entonces, tenemos un centro de establecimiento de patrones alrededor del neocortes que van a ser responsables de estos gradientes morfogenéticos que dan la identidad a las áreas de la corteza. Un poco, si recordamos la estructura de Brodmann, donde tenemos diferentes composiciones celulares a nivel de la corteza, o los módulos corticales, que también tenemos diferentes neuronas e interneuronas, todos estos elementos van a estar dados desde este centro de establecimiento de patrones, donde mostramos una lista de moléculas claves y su patrón de expresión. Entonces, si bien pues, no es una finalidad, pues es importante tener esta complejidad en mente a la hora de hablar sobre desórdenes de la conducta. Los genes OX, que son los genes que habíamos dicho, son súper importantes porque son los principales ejes corporales de los animales. Es decir, lo que va a dar cuenta de elementos antero-posteriores, es decir, esta célula va a estar a nivel anterior o va a estar a nivel posterior. A nivel anterior, diríamos a nivel ventral o a nivel dorsal. Se especifican tempranamente en el desarrollo embrionario. Entonces es como si tuviéramos una estructura donde ya está planeado dónde va a ir el lóbulo frontal. Va a ir a nivel anterior, a nivel, digamos, ventral, por decirlo así, adelante. Una parte sustancial de este proceso incluye la actividad de genes denominados OX en los vertebrados. Los genes OX van a ser cruciales en el posicionamiento de las estructuras a lo largo del eje antero-posterior y los genes OX van a conformar un subconjunto de la familia HOMBOX. Estos genes tienen una gran constancia a lo largo de amplias distancias evolutivas. O sea, lo encontramos a lo largo de diferentes especies. Entonces, los genes OX, tenemos el modelo de prosómeras en el establecimiento de patrones regionales en el cerebro anterior, definidos por fronteras de expresión de los genes OX.
representaciones esquemáticas de 6 genes que tenemos aquí, y de la proteína Sonic Hedgehog o SHH en la placa neural o la de diencefalón para dar cuenta de el encéfalo, los ojos y cómo cada una de estas esquema de 6 genes pues va a dar, digamos, lugar a que cada una de estas ocupen un papel. Entonces, que ocupen, por ejemplo, la espina, eh, la médula espinal, o que vayan al prosencéfalo. El periodo de las 3 y las 5 vesículas. Este es uno de los, digamos, momentos claves en el desarrollo del sistema nervioso central, porque se da el cerramiento de los neuroporos, o sea, esa abertura que tenemos arriba y abajo, céfalo y caudal, va a dar lugar a la etapa de las 3 vesículas durante la cuarta semana, donde va a surgir entonces el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, o el rombencéfalo. Durante la quinta semana, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, y el rombencéfalo lo hace en metencéfalo y milencéfalo, dando lugar a la etapa de las 5 vesículas. Durante este periodo el sistema nervioso crece muy rápido, dando lugar a la formación de una serie de plegamientos. La flexura cerebral media, la flexura cervical y la flexura puntina. El telencéfalo da origen a los ganglios basales y a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo da origen al tálamo y al hipotálamo. Desde la etapa de las 3 vesículas, prosencéfalo origina el telencéfalo en las 5 vesículas, que da origen a los hemisferios cerebrales y de ahí entonces su importancia. La formación de las vesículas cerebrales tiene lugar durante la cuarta y quinta semana de gestación. El prosencéfalo y el rombencéfalo se dividen cada uno en dos para formar las 5 vesículas. Esta etapa de las 5 vesículas cerebrales pues nos lleva entonces a el cerebro adulto que conocemos. El crecimiento de los hemisferios cerebrales. Hay una superficie dorsal del cerebro anterior que muestra el techo ependimal desplazándose en dirección dorsomedial. Entonces, dorsomedial. Luego, los hemisferios crecen a partir de las paredes laterales del cerebro anterior y se expanden en todas las direcciones. Hemisferios en desarrollo. Y finalmente surgen los ventrículos cerebrales que crecen hacia los lóbulos temporales. Formación entonces de estos hemisferios cerebrales es una fotografía de un corte transversal a través del diencéfalo y las vesículas cerebrales en un embrión humano de 50 días, aproximadamente 7 semanas. Desde el hipotálamo, el tercer ventrículo, el agujero interventricular, el tálamo, la corticogénesis. Notar cómo este esquema que tenemos aquí nos dice cómo aumenta una proliferación de sinapsis de manera importante en muy poco tiempo. Las fases de la corticogénesis, diríamos entonces que tenemos una población uniforme de células precursoras de neuronas que son inducidas del ectodermo indiferenciado mediante señales que provienen del mesodermo. Estas células neurales comienzan a diversificar, dando lugar a neuronas inmaduras y a células gliales. Estas neuronas inmaduras van a migrar de las zonas germinales a su posición final. Las neuronas extienden axones, los cuales proyectan a la vecindad de sus blancos. Los axones van a formar sinapsis con un subgrupo de sus células blancas. Finalmente, algunos de los contactos sinápticos que fueron formados inicialmente son modificados para establecer el patrón maduro de conexiones neurales. De alguna manera, esto es un poco ensayo y error hasta que la experiencia nos dice con quién tenemos que actuar, con quién tenemos que hacer una conexión. En la corticogénesis, pues básicamente lo que se hace es una diferenciación de la corteza cerebral. Las paredes de los hemisferios en desarrollo van a mostrar 3 zonas, una ventricular, una intermedia y una marginal. En la región ventricular, los primordios de las neuronas comienzan a proliferar mediante división mitótica. Este proceso se extiende aproximadamente entre el día embrionario 42 hasta el día 120. Toma 68 días. Al final de ese periodo de proliferación, las células comienzan a detener la división mitótica y empiezan a migrar hacia las capas más externas, a la zona marginal.
El desplazamiento de las neuronas ocurre utilizando las proyecciones que hacen las células gliales, de ahí la importancia de las células gliales, hacia la zona marginal. En la zona marginal, que da origen a la corteza cerebral, las células se acomodan de abajo hacia arriba, un proceso de inside out. Entonces, lámina 1, lámina 2, lámina 3. Bien. Entonces, de la preplaca, zona ventricular, zona intermedia, subplaca, una placa cortical, una zona marginal y una sustancia blanca. Y lo interesante aquí es cómo notamos entonces todo este asunto que nos venía hablando de la construcción cortical, de esta migración de las neuronas y cómo entonces la corteza cerebral, que es la que va a recubrir los hemisferios cerebrales, pues es lo más moderno, lo más contemporáneo que tenemos. En el estadio de la preplaca, al menos dos clases de neuronas se han observado, las de Cajal y Rexus, que estarían en rojo, que van a segregar reelina, y neuronas pioneras, que van a estar en rosado. En el estadio de la placa cortical, un grupo muy denso de neuronas, que estarían en verde, se va a dividir en zonas marginales y de su placa. En la medida que el desarrollo prosigue, la placa cortical madura de forma de adentro hacia afuera y neuronas jóvenes pasan por encima de neuronas más viejas. ¿Vale? Las neuronas en azul van a pasar por encima de neuronas mucho más viejas. La neurogénesis. La neurogénesis, traducido, es nacimiento de neuronas. Entonces notamos cómo en el mono y en el humano, desde la concepción, digamos que la neurogénesis se da de manera importante y la proliferación de neuronas ocurre en el día embrionario 40 a 100 en macacos, mientras que en humanos el proceso va del 42 al 120. Toma aproximadamente 70 días. Esta tasa de proliferación alcanza su pico en la primera mitad de su periodo y luego va declinando progresivamente, que es donde se da este proceso también de apoptosis. Un modelo de migración neuronal, el que iniciábamos, dice entonces que después de la última división mitótica, grupos de neuronas migratorias atraviesan la zona intermedia y la subplaca e interactúan con aferentes que llegan del tallo cerebral, del tálamo y de la corteza. Las primeras neuronas en migrar se detienen súbitamente y dan origen a las neuronas de la futura lámina 6. Las últimas neuronas en ser generadas sobrepasan a las primeras. Las columnas celulares comparten un origen común, pero se diferencian en el tiempo en el cual fueron generadas. La guía radial es súper valiosa, súper importante, porque es por donde se van a ir las neuronas, a desplazar por las diferentes láminas. Hay un video que también está dentro de lo que pueden descargar en la plataforma para que observen el proceso de migración de las neuronas. Las células de glía radial proveen una suerte de andamio por el que las neuronas embrionarias migran a la placa cortical. Además de esta función en la migración y emplazamiento de las neuronas, van a generar también linajes de neuronas, es decir, los módulos. Estas neuronas pueden migrar inmediatamente o bien pueden hacerlo después de múltiples divisiones. La guía radial es considerada ancestro directo o indirecto de los astrocitos. La migración celular. Finalizado ese ciclo de divisiones mitóticas, las neuronas en formación migran entre la superficie interna, zona ventricular, ¿vale? Abajo, y la superficie externa del tubo neural. Este proceso va a dar origen a la formación de la corteza cerebral, cuyo primordio es la placa cortical. O sea, la corteza surge de la placa cortical. El desplazamiento de las neuronas se realiza mediante la adhesión de las células a la estructura radial de la glía. Es muy bonito, ¿no les parece el proceso? Esta secuencia temporal de migración neuronal, entonces, la distribución de las neuronas en relación al tiempo antes del nacimiento, luego del nacimiento, como las neuronas embrionarias en la corteza cerebral del mono erectus están marcadas con métodos histológicos y nos muestran entonces cómo momentos importantes que se dan en ese patrón de adentro hacia afuera. Inicia adentro y se va dando de forma cada vez más externa a nivel de las láminas corticales.
Migración celular y la formación de la corteza cerebral, pues sigue un proceso de desarrollo de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, en ese orden de ideas, diríamos que la lámina uno sería la más nueva, la última en aparecer en el desarrollo. Es decir, que la neocorteza está conformada por 6 láminas, ¿sí? Pero la lámina uno es una lámina muy, muy nueva. Este modelo de migración neuronal de Rakik, pues habla entonces de cómo, a través de esos módulos que estábamos hablando hace un momento, y las células gliales, pues nos permiten tener neuronas migrantes del tallo cerebral hacia las estructuras corticales. Hay dos mecanismos para esta especificación del fenotipo celular, es decir, de qué tipo de célula seré. El sistema nervioso tiene una amplia diversidad de tipos celulares, es decir, de fenotipos. Estos fenotipos se generan a partir de células precursoras indiferenciadas que se van a dividir en mitosis mediante los mecanismos completamente diferentes. La especificación por linaje o intrínseca, donde la división celular es asimétrica y tiene lugar en invertebrados, pero en la especificación inductiva o extrínseca, la división celular es simétrica y es característica de vertebrados. Pues desde la célula precursora tenemos dos mecanismos de especificación, una división asimétrica y una simétrica. Nosotros estaríamos hablando entonces de una especificación completamente extrínseca propia de los vertebrados. La migración celular entonces de la zona ventricular, cómo empieza a ir hacia la zona cortical, la línea 1. Origen de las interneuronas. En los objetos humanos y en otros primates, la mayoría de interneuronas se producen en zonas proliferativas del telencéfalo dorsal. Adicionalmente, se producen en el telencéfalo ventral en la eminencia ganglionar. Pero existe una diferencia temporal entre ellas. Entre la eminencia ganglionar, los días embrionarios 47 y 55, en el telencéfalo dorsal, se van a dar en los días embrionarios 64 y 75. Los linajes dorsales y ventrales van a presentar distribuciones diferentes, dorsales en la placa cortical y ventrales en zonas marginales y de subplaca. Entonces aquí podemos hacer eh, un esquema de cómo pues, una neurona puede ser cualquier cosa y cómo empieza a tomar decisiones y linajes específicos a partir de la acción de los genes OX, que habíamos hablado hace un momento, y de las vías radiales. La formación de células en el sistema nervioso, es decir, la histogénesis, nos permite mostrar cómo las células neuroepiteliales van a originar todas las neuronas y las células macrogliales. Las neuronas se originan a partir de una célula indiferenciada denominada neuroblasto apolar y el antecedente de las neuronas se denomina neuroblasto multipolar. Las células gliales se originan de glioblastos que a su vez dan origen a astroblastos y oligodendroblastos. Las células microgliales derivan de células mesenquimastosas. Vías de diferenciación celular, tenemos la cresta neural, el tubo neural, el neuroepitelio, la mesenquima, los plexos coróideos, el neuroepitelio da origen a neuronas y glías, y la mesenquima da origen a la microglía. El desarrollo cortical de Padilla propone un desarrollo de la corteza cerebral de mamíferos que pasa por 4 estadios evolutivos. El primero es la capa plexiforme primordial en el telencéfalo, luego la migración de neuronas embrionarias hacia la placa cortical, posteriormente una diferenciación piramidal común temprana, luego una maduración de neuronas, de astrocitos y sistema microvascular, donde tenemos una imagen que nos muestra esa corteza motora humana de un recién nacido. Este origen dual de la corteza cerebral propuesto por Marín Padilla propone este origen dual de la corteza cerebral, donde dice que el desarrollo del neocórtex se inicia con el establecimiento de una lámina plexiforme primordial. Esta lámina representa una organización primitiva presente en anfibios, reptiles y mamíferos.
partir de la lámina 1 se originan las demás láminas corticales. Todas las neuronas proyectan una dendrita apical a la lámina 1, en donde se conectan con células de Cajal Retsus. La distinción entre células piramidales e interneuronas se produce en este momento del desarrollo. La capa plexiforme primitiva del neuropilo es una organización primitiva común de anfibios, reptiles y los mamíferos. La placa cortical va a representar una innovación de la evolución de los mamíferos. Metida entre la lámina 1 y la subplaca 6, 7, se desarrolla la placa cortical. Las células de Cajal Retsus, células son exclusivas de la lámina 1 y son las primeras neuronas en aparecer antes de la formación de la placa cortical. Estas neuronas se agregan una glicoproteína, que sería la reelina. Esta proteína atrae hacia la lámina 1 la dendrita apical de las neuronas piramidales. El campo receptivo de estas neuronas se va incrementando a medida que arriba más dendritas apicales. Al momento del nacimiento, el campo de estas células puede medir varios cientos de micras. La reelina es una proteína que se encuentra en el cerebro. Es crucial para la regulación de procesos de migración neuronal y posicionamiento en el desarrollo del cerebro. Y además, en el cerebro adulto va a modular la plasticidad sináptica y va a mejorar la inducción y el mantenimiento de LTP. En la migración promueve la disociación de las neuronas de la glía radial y esta codificación por el gen RILIR que se expresa en células de Cajal Retsus. La reelina nos ayuda a la plasticidad cerebral, que es uno de los mecanismos de aprendizaje muy importantes a nivel humano, que permite entonces la variabilidad en la conexión, la flexibilidad y la dinámica en la conexión. La diversificación neuronal. La etapa de desarrollo de diferenciación piramidal común en la placa cortical corresponde al periodo durante el cual todas las neuronas migrantes adquieren el fenotipo de células piramidales. Es decir, todas desarrollan una dendrita apical, la cual establece contactos con las neuronas Cajal Retsus de la capa 1. Estos contactos no se pierden, sino que implica que la dendrita debe alargarse a medida que aumenta el espesor de la corteza, añadiendo más membrana citoplasmática a la dendrita apical. Sin embargo, las neuronas permanecen indiferenciadas o no comprometidas. La etapa de la maduración de la corteza cerebral supone la diferenciación de las células de la placa cortical en función de su localización y de sus características morfológicas. Entonces, soy una célula glial de Chandelier, o soy una neurona piramidal, que estoy en la lámina 6 o en la lámina 5. Evolución y aumento de las láminas cerebrales. Marín Padilla va a formular la hipótesis que la evolución de la corteza cerebral procede no solamente por el aumento de módulos corticales, como habíamos hablado anteriormente. El autor va a proponer que la evolución de la corteza cerebral supone también un incremento vertical de la corteza cerebral. El modelo de las 6 láminas es una reducción simplista definida por conveniencia, pero no corresponde a la realidad. La única corteza de 6 láminas se encuentra en caninos. Ejemplos de cortezas de más de 6 láminas están en la corteza primaria y la corteza prefrontal, entre otras. El aumento de láminas cerebrales. Entonces, el patrón evolutivo de la corteza nos señala un poco cómo esta placa cortical se va haciendo cada vez mucho más larga, mucho más amplia. La evolución de la corteza supone entonces la adición de nuevos estratos piramidales funcionales. El nuevo estrato aparece justo debajo de la lámina 1, mientras que los estratos inferiores son comunes a todas las especies. La diferenciación celular, la hipótesis de la tabula rasa. Esta hipótesis es formulada por Otto Kunsfeld en 1977 y se basa en el presupuesto de que la placa cortical embrionaria es uniforme histológicamente, es decir, es igual a nivel del surgimiento de células y en todas las especies, todo surge igual. Está compuesta de células homogéneas y equipotentes. La especificación de las neuronas ocurre posteriormente por el efecto de los inputs subcorticales, especialmente del tálamo. Es decir, qué está pasando afuera empieza a marcar el patrón de conectividad adentro. Evolución de las cortezas cerebrales y columnas cerebrales. Rakic formula la hipótesis de acuerdo con la cual
Desde la formación embrionaria, la corteza cerebral está organizada de manera modular, las columnas corticales. O sea, una antítesis a la tabula rasa. La duración de la fase de proliferación neuronal sería un elemento crítico para determinar el tamaño de la corteza cerebral. Que dure más en humanos es la diferencia en términos de el cerebro y corteza frontal que tenemos a diferencia del macaco. La diferenciación celular, hay una hipótesis del protomapa, o sea, un borrador de un mapa, donde en la zona ventricular va a contener un mosaico de unidades proliferativas que constituyen un protomapa de la corteza. En ese protomapa la posición define el destino de la neurona. La información posicional se mantiene por las restricciones de la fibra de la glía radial. Este protomapa se establece a través de la segregación, partición y establecimiento de patrones a partir de señales difusibles, que son morfógenos, y genes del tipo OX. La sinaptogénesis. En términos de sinaptogénesis, una vez que las neuronas en desarrollo han arribado a su posición final, después de migrar y diferenciarse, comienzan a extender sus axones y sus dendritas para encontrar blancos sinápticos. El proceso de formación de sinapsis, sinaptogénesis, tiene lugar durante el desarrollo y durante ciertos periodos críticos. Sin embargo, los procesos de formación y reconfiguración de sinapsis ocurren a lo largo de la vida. De ahí lo del lobo viejo no aprende a hablar, pues que es una mentira. Fenómenos como el aprendizaje de la memoria, en general la denominada plasticidad cerebral, se asocian con cambios estructurales y funcionales de la sinapsis. Es decir, que la sinapsis no es solamente cambio en la función, también es cambio en la estructura. Las sinapsis son sitios de contacto que permiten a las neuronas formar conexiones entre ellas para transmitir y procesar información neural. La sinapsis en el sistema nervioso constituye la unidad básica de organización del circuito neural. La circuito, es decir, que el circuito neural depende de la sinapsis. El circuito neural a su vez forma una unidad funcional elemental con la cual el sistema nervioso se constituye y actúa en términos de procesamiento de la información. Es decir, procesamos información en forma de sinapsis. Tipos de sinapsis. Tenemos una enorme cantidad de sinapsis a lo largo del sistema nervioso. Una de las más claras diferencias es el hallazgo de acuerdo con el cual la sinapsis del cerebro tiende a caer en dos grandes grupos, según Wade. Uno de los grupos se caracteriza principalmente por la presencia de una densificación asimétrica, generalmente postsináptica, es decir, después de la sinapsis. Se denomina tipo 1, cuya característica funcional es generalmente excitatoria. Cuando la densidad es simétrica, se denomina tipo 2, generalmente inhibitoria. La estructura general de la sinapsis se da por tres grandes componentes. Presináptico, corresponde al terminal del axón, y están presentes vesículas sinápticas, mitocondrias y canales de calcio. Una hendidura sináptica, donde son liberados los neurotransmisores, y un aspecto postsináptico que corresponde al elemento generalmente una espina que recibe el neurotransmisor. El elemento más importante lo constituyen los receptores postsinápticos. Este es el esquema entonces de la sinapsis, de la estructura de la sinapsis: presináptico, postsináptico, hendidura sináptica. En la sinapsis vamos a ver una fotografía al microscopio de una sinapsis de glutamato de neuronas del hipocampo. Conexiones que se dan y liberación entonces de esas neurotransmisores. Los conos de crecimiento. La extensión del axón y la dendrita es guiada hacia su blanco por una estructura especializada denominada cono de crecimiento. Esta estructura está localizada en los extremos de las neuritas en desarrollo. Los conos de crecimiento son extensiones amplias del tallo de los axones con varias prolongaciones alargadas denominadas filopodias. Estos palitos verdes. Las filopodias están continuamente en movimiento de extensión y retracción, como si fueran pies, y ahí su nombre de podia. Entre las filopodias se extiende una membrana fina, la melopodia, que es igualmente móvil. Y van buscando la ruta.
Los conos de crecimiento no proceden de manera aleatoria, sino que son guiados hacia sus blancos sinápticos por señales específicas. Cajal fue el primero en proponer que los conos de crecimiento se mueven de manera ordenada y precisa, pero fue Roger Sperry en la década de los 40 y 50 quien dio evidencia de la especificidad de axones en el seguimiento de rutas específicas. Sperry propuso que la especificidad del axón en la búsqueda de su blanco depende de afinidades químicas selectivas, que denominó quimi-afinidad. La idea básica es que la selectividad de las conexiones sinápticas depende del reconocimiento de señales moleculares específicas en la proximidad de los blancos sinápticos. El crecimiento inicial del axón en el desarrollo temprano estaría asociado con varios mecanismos. El cuerpo del cono de crecimiento es rico en microtúbulos, mitocondrias y otras organelas. Tanto filopodias como laminopodias contienen una alta densidad de filamentos de actina. Se ha propuesto que la polimeración de unidades de actina regula la motilidad del cono de crecimiento. Una hipótesis propone que las subunidades de actina son ensambladas como polímeros filamentosos al extremo del cono. El cono se mueve en esa dirección y los filamentos de actina son despolimerizados para ser reutilizados. El experimento de Sperry fue un clásico. Él corta las fibras del nervio óptico de una salamandra y las salamandras regeneran muy rápidamente. E invirtió el ojo en su órbita en 180 grados. Posteriormente se permite la regeneración de la neurona ganglionar de la retina y los animales se comportaban como si el mundo visual estuviera invertido. Los axones de la retina habían regenerado sus blancos originales en el tectón, aunque estas conexiones fueran comportalmente inapropiadas. Hay moléculas de adhesión que están presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular. Algunas median interacciones aditivas generales, mientras que otras ayudan al cono a seleccionar superficies sobre las cuales extenderse. Dentro de estas están las inmunoglobulinas, las glicoproteínas, especialmente caderinas e integrinas, el Neural Cell Accession Mobile, NCAM. El NCAM y caderinas median la adhesión entre superficies celulares. El dominio citoplasmático de caderinas se une a familias de proteínas como las catequinas que interactúan con el citoesqueleto. Estas integrinas median la adhesión a glicoproteínas en la matriz extracelular como la fibronectina y la aminamina, que son como las más evidentes. Los mecanismos de desplazamiento. Los axones en crecimiento pueden desplazarse mediante moléculas de adhesión en las superficies celulares o en la matriz extracelular. De igual manera pueden usar axones como andanos. En sitios específicos se presentan cambios en la dirección del cono cuando contacta con células específicas. Sería como unas células de guía. Los axones pueden ser guiados por gradientes de factores difusibles liberados por grupos de blancos. Tal fenómeno se denomina como quimiotropismo o quimiotaxis. Aquí podemos pensar como si echáramos un perfume y si estoy cerca del perfume lo huelo más, si estoy lejos del perfume lo huelo menos. Entonces esa sensibilidad va a guiar el axón hacia donde percibe que hay más de algo químico que es similar a él. A medida que el cono se aproxima al sitio del blanco, lentifica su avance. Hace un contacto físico y se transforma en un terminal sináptico rudimentario. Los neurotransmisores u otras moléculas se empiezan a secretar a través de la membrana presináptica, que se ligan a su receptor en la célula blanco postsináptica. Se presenta una interacción entre moléculas de adhesión celular que inducen el agrupamiento de receptores y otros componentes de la maquinaria sináptica. Por su parte, la neurona postsináptica juega un activo papel en la identificación y atracción de sus potenciales partners sinápticos o compañeros sinápticos, tanto mediante moléculas difusibles como mediante moléculas de vínculo. En el sistema nervioso central de mamíferos se forma un estimado de 10.000 sinapsis cada 15 minutos. Varios componentes de esta maquinaria sináptica parecen estar listos antes del contacto con sus blancos sinápticos. Paquetes de elementos sinápticos son transportados hacia los futuros sitios sinápticos una vez el contacto físico se ha establecido. El cono de crecimiento tiene capacidad secretoria de neurotransmisores. De igual manera, la neurona postsináptica posee receptores funcionales. La transmisión sináptica es posible segundos después de formar la sinapsis. Estas interacciones transsinápticas
En el sistema nervioso se presentan interacciones transinápticas entre proteínas de la superficie celular, las neurexinas y las neuroliginas. Una interacción asimétrica entre estas proteínas asociadas a membrana marcan sitios sinápticos y permiten la localización de la maquinaria sináptica. Las neurexinas son proteínas transmembrana presinápticas. Sus dominios extracelulares se unen a neuroliginas postsinápticas para inducir cascadas de señales transinápticas. La interacción entre estos dos tipos de proteínas generan asociaciones transinápticas. Esta interacción neuroglina 1 con neuroxin 1 está a nivel de sinapsis, donde la neurexina está adosada a la membrana de la célula presináptica, mientras que las neuroliginas lo están en la membrana celular postsináptica. Postsináptica, presináptica, neurexina, neuroligina. Esta interacción provee una conectividad transináptica. Factores extrínsecos. Hay varios factores extrínsecos que actúan durante la formación de sinapsis. Dentro de los que mejor conocemos, pues son los factores neurotróficos, como los de las familias de las neurotropinas, que regulan la supervivencia y diferenciación de las neuronas. Las neurotropinas pueden ser liberadas por neuronas presinápticas para estimular la supervivencia de neuronas postsinápticas. Algunas neurotropinas es el Nerve Growth Factor o el Brain Derived Neurotrophic Factor. Algunos factores genéticos, en general sabemos poco de los genes que participan en la sinaptogénesis. Se han investigado sobre todo especies de invertebrados, por ejemplo el RP1, que regula arreglo espacial de la sinapsis, o restringe la formación de estructuras presinápticas en áreas localizadas. Así que no se quede estancado o poco dinámica una sinapsis. Aunque alteraciones de genes producen sinapsis aberrantes, no parecen bloquear la formación de la sinapsis. En la corteza cerebral, Bourdieu en el 2001 identifican 5 fases de sinaptogénesis en estudios con cerebros de diferentes edades. Las 2 primeras fases, con una baja densidad sináptica, ocurre durante el periodo embrionario temprano, mientras que en la tercera fase, alrededor del nacimiento, se presenta una rápida acumulación de sinapsis. Durante la cuarta fase, la densidad de sinapsis es mantenida a muy alto nivel, desde el periodo postnatal temprano hasta la pubertad. La quinta fase comienza después de la maduración sexual y se extiende hasta la vejez, en la que en esta fase hay un declive leve pero progresivo en la densidad general de la sinapsis. Algunas señales guía y crecimiento de axones. En la migración neuronal y sinaptogénesis están presentes un gran número de moléculas que actúan como señal para la guía de neuronas o los conos de crecimiento. Estas señales son no difusibles y están fijas para la guía de la acción, del axón. Moléculas que se encuentran en la matriz extracelular son la laminina, fibronectina y las integrinas, que se fijan a las moléculas anteriores desencadenando cascadas de acontecimientos en el interior del cono de crecimiento. Cambios en los niveles de los mensajeros intracelulares como calcio, que promueve y guía la extensión de los axones. Las moléculas de la superficie celular son moléculas de adhesión o moléculas que influyen en la extensión del axón, como las caderinas. Proteínas que influyen en la extensión del axón y se encuentran sobre el cono de crecimiento y las superficies de las células con las cuales va a interactuar este cono. Reconocemos a otras caderinas sobre las superficies celulares y se fijan a ellas porque son dependientes del calcio. La actividad y la sinaptogénesis. La gran mayoría de la sinaptogénesis ocurre durante el desarrollo postnatal temprano, pero sinapsis se siguen formando en el cerebro maduro. En ambos momentos la actividad esculpe el crecimiento de los procesos dendríticos y axonales y la formación de sinapsis. Algunos estudios señalan que durante el desarrollo la actividad no parece cumplir un papel clave. No obstante, el número de sinapsis que se forman en el cerebro es con mucho mayor al que pertenece en el adulto, lo cual sugiere que la eliminación de sinapsis es un mecanismo normal del desarrollo. Este fenómeno ha sido denominado poda sináptica y depende en buena medida de la actividad sináptica. Las moléculas de adhesión celular son independientes de calcio y tenemos 2 tipos principales. Las moléculas de adhesión celular de la neurona glía, que van a promover la elongación del axón a lo largo de los astrocitos y las células de Schwann en el sistema nervioso central y periférico. Las células de Schwann van a ser similares a las células gliales. Las moléculas de adhesión celulares neurales las encontramos en axones de crecimiento, forman haces, axones adyacentes a medida que se extienden.
Hay señales difusibles para la guía de la acción, que serían moléculas que marcan y establecen un gradiente químico de atracción o repulsión para axones en crecimiento. Las netrinas son familias de moléculas que son atrayentes quimiotrópicos para axones en desarrollo. Las semaforinas son proteínas que rechazan a grupos específicos de axones en crecimiento, mientras que las neurotropinas promueven maduración axonal, arborización regional del axón, como la WNT y Fibroblast Growth Factor. La densidad sináptica, aquí vemos cómo a través del desarrollo, la línea azul es auditiva, el área 4, área 40, roja, broca, en verde, y eh, la frontomedial. Entonces, la densidad sináptica en la lámina 3 de diversas regiones corticales de humanos aparece entre 100 y 0.75 micras volumen de la sinapsis. Como pues, la tendencia en el desarrollo parece que es la poda de sinapsis. La sinaptogénesis, la densidad sináptica en unos rexus, cada círculo va a representar una muestra y está en una escala logarítmica como para controlar unos efectos de la muestra. Entonces, días posteriores a la concepción, el nacimiento y la pubertad, y vemos entonces cómo va decreciendo la densidad como un aspecto en diferentes regiones cerebrales. El proceso de formación de sinapsis, entonces en un primer momento tenemos el nacimiento de la neurona, en un segundo momento el crecimiento del axón y la dendrita, y un tercer momento donde se forman las conexiones sinápticas, y finalmente un refinamiento de esas conexiones, una depuración de esas conexiones. Entonces, empiezan a formarse y se depuran. Entonces, por dónde, digamos, va a ir la información de forma preferente. La sinaptogénesis en la corteza prefrontal. Bourdieu, en 1998, evaluaron la densidad sináptica en la corteza prefrontal de macacos desde el embrión hasta los 20 años. En los embriones en el día 47 y 78 embrionario, encontraron sinapsis en cima y debajo de la placa cortical, pero no adentro. Mientras que en el 78 y 104 de la edad embrionaria, encontraron una fase de acumulación de sinapsis dentro de la placa cortical, solo en el tallo dendrítico. El siguiente paso se extendió hasta los 2 meses después del nacimiento y representa un incremento más significativo. Desde los 2 meses hasta los 3 años presentaron una fase de meseta donde la densidad aumentó muy poco y finalmente, desde los 3 años hasta los 20, aparece un progresivo y lento pero significativo declive de la densidad sináptica que ya hemos mostrado en las imágenes. ¿Sí? Cambios relacionados con la edad en la densidad promedio de espinas dendríticas de piramidales de la lámina 3, así como de cartridge de neuronas de Chandelier reactivas en la lámina 3 de la corteza prefrontal dorsolateral de monos, y notamos un paralelismo en el curso temporal de los cambios en ambos indicadores de inputs excitatorios e inhibitorios. Es decir, en ambos casos hay un declive. Las moléculas de adhesión que hemos hablado anteriormente, y el proceso de apoptosis, entonces, como proceso normal de desarrollo, es una forma de muerte celular regulada genéticamente. Es parte integral en el desarrollo de los tejidos. En la apoptosis, la célula empaqueta su contenido citoplasmático, lo que evita la respuesta inflamatoria, característica de una muerte accidental o necrosis. En lugar de hincharse y reventar y por lo tanto verter su contenido intracelular enzimático hacia el espacio intercelular, las células y sus núcleos se encogen, se fragmentan, conformando vesículas pequeñas que contienen el material citoplasmático. De esta manera pueden ser eficientemente englobadas vía fagocitosis y sus componentes son reutilizados. Apoptosis en el cerramiento del tubo neural, se esculpe literalmente. En A y en C se produce apoptosis normal que conduce al cierre del tubo neural. En B y C el proceso de apoptosis está alterado. Hay células dispersas en D, en consecuencia ya no hay un cierre del tubo neural. Mecanismos de apoptosis. La apoptosis actúa como oponente a la mitosis
Es muy importante su relación con el ciclo celular. Puede iniciarse en el ciclo celular al final de G1 para impedir que una célula ingrese en la fase de síntesis o bien en la fase G2 para impedir que las células entren en mitosis. Es una forma de modular. En el mecanismo molecular actúan varios agentes, de los cuales las enzimas caspasas son los más importantes. La vía extrínseca, receptores de muerte, establece conexiones con el espacio extracelular recibiendo señales proapoptósicas desde el exterior y de las células vecinas. Otra vía de inducción de apoptosis es la vía llamada mitocondrial, donde las proteínas de la familia BCL2 regulan la apoptosis, ejerciendo su acción sobre la mitocondria. Eventos de apoptosis, donde termina recogiéndose y formando cuerpos apoptóticos en una vesícula que por vía fagocitosis puede ser reutilizada. Las funciones de la apoptosis. Una apoptosis regulada aún en pequeñas cantidades se asocia con formación de parámetros espaciales tridimensionales, flexuras, pliegues. Durante y después de la neurogénesis, en la formación y mantenimiento de sinapsis, implicada con el apareamiento de poblaciones neuronales con sus targets. En el desarrollo normal, tasas anormalmente altas de apoptosis las observamos en el síndrome de Down. Las apoptosis son una forma de muerte celular que está regulada genéticamente, es una muerte limpia, planeada. Cuando una célula muere por apoptosis, empaqueta su contenido citoplasmático y evita que se produzca la respuesta inflamatoria característica por una muerte por necrosis. En lugar de verter al espacio intercelular su contenido intracelular, que es potencialmente dañino, porque pues, contiene enzimas y otros elementos, las células apoptósicas fragmentan el contenido del núcleo y se conformando vesículas pequeñas. De esta manera puede ser eficientemente eliminada por fagocitosis y reutilizada por macrófagos o por células de tejido adyacente. La apoptosis se caracteriza por una serie de fenómenos, principalmente por la activación de proteínas de muerte, las caspasas, por reducción del volumen celular, fragmentación nuclear, criobesis, y por la formación de cuerpos apoptóticos. La célula ya no es capaz de sostener la homeostasis, es decir, el equilibrio, por colapso energético asociado a la desactivación de las mitocondrias. La capacidad de producir ATP se ve inutilizada. La la puesta en marcha del programa de muerte depende tanto de factores externos a la célula como de variaciones de concentración de factores de crecimiento o la presencia de señales apoptóticas directas desde los linfocitos. Como factores internos mediante los cuales la célula expresa metabólicamente su programa de muerte celular. Dos modos de apoptosis, programadas o estocásticas, donde un grupo de neuronas muere en competencia por un factor trófico limitado presente en el blanco. En la apoptosis programada existen determinantes celulares para la eliminación selectiva de ciertas neuronas específicas. Entonces, en la estocástica, la competitividad pues lleva a que la que alcanzó el objetivo es la que se conserva y la que no lo alcanzó es la que se elimina. Y en la programada, determinadas células que ya tienen su programa genético determinado son las que van a morir, una muerte limpia. Los modos de apoptosis en el desarrollo, pues estudiamos dos modos diferentes. Uno, la competencia por factores tróficos, segregados de los blancos sinápticos que llevan una eliminación aleatoria de neuronas o gliales o células gliales. Este modo se asocia con el proceso de emparejar el número de neuronas con el tamaño del campo del blanco sináptico. Es un proceso que ocurriría más tardíamente en el desarrollo. Un segundo modo de muerte programada ocurre en estadios muy tempranos del desarrollo y depende de mecanismos intrínsecos precisos. Por este medio se eliminan células específicas. Esta última forma estaría asociada con morfogénesis, control del número de células, la eliminación de células defectuosas o mal colocadas espacial o temporalmente. Recordar un poco que todo este plan de espacialidad y temporalidad de la célula, especialmente de la ubicación de la neurona y de las células gliales, eh, cuando nos equivocamos, digamos que el proceso de apoptosis es una manera de corregir y dar espacialidad y temporalidad para que funcione según el plan, según el programa genético. Entonces aquí, digamos que tenemos un esquema
de la ubicación, espacio temporal y los diferentes elementos tanto excitatorios como inhibitorios y el objetivo, digamos, de ese axón terminal. Bueno, normalmente en la corteza visual, por ejemplo, humana, se detecta, digamos, un 10% de muerte programada, mientras que en el mono, el 15%. Y llegamos al desarrollo infantil y vamos a dejar entonces hasta aquí este video.